Hola. Bueno, vamos a partir la actividad, por favor, les invitamos a guardar silencio, su celular ojalá también en silencio, y agradecerles, por supuesto, que viene llegando un poquito más de gente. Bueno, saludarles a todos y a todos, hoy día por estar acá, en nombre de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena, queremos darles una cordial bienvenida a este conversatorio titulado Análisis del acontecer nacional e internacional y una perspectiva de futuro. Agradecemos profundamente la presencia de académicos que nos acompañan hoy día, del secretario académico de nuestra facultad, el doctor Pablo Castro, y por supuesto de estudiantes, de funcionarios de la comunidad universitaria en su conjunto, que hoy día viene a hacerse parte de esta actividad. Es importante para nosotros y es una señal también de mucha conversación, de debate, de reflexión, de visión crítica, tener hoy día al ex candidato presidencial, al profesor normalista, el señor Eduardo Artés Villetti. A quien le damos un fuerte aplauso de primera, por supuesto. Bueno, antes de comenzar, y en representación del decano de nuestra facultad, el doctor Cristian Noemi, que está hoy día y oficializó su candidatura a rector de la universidad para las próximas semanas, que viene el proceso eleccionario, no pudo estar hoy día en esta actividad. El secretario académico, el doctor Pablo Castro, va a entregar unas palabras de bienvenida. Bueno, como decía Manuel, estamos complacidos de estar acá. Estas instancias no son tan comunes cuando sí deberían ser más comunes tener estos espacios lidiando nosotros estrictamente académicos, sino que más abiertos. Nuestro decano estaba muy interesado, estuvo muy interesado en apoyar la actividad y quería estar acá. Este salón, voy a decir algo muy breve, pero que al menos para mí creo que es significativo. Este salón se denomina Marta Vital. Marta Vital fue una profesora de la Universidad de La Serena, filósofa, que lideró estudios de feminismo, lo que ella denominaba feminismo realista. Y viendo uno de los artículos de ella, que lo revisé a propósito de que iba a ser en este salón la actividad, ella termina su artículo con la siguiente frase, dice: transformar el carácter agresivo y competitivo de los planes modernizadores por un desarrollo social y económico al servicio de la persona humana y de su ambiente, y por ello más responsable, equitativo y solidario. El carácter agresivo, desde mi punto de vista, cuando se habla de la modernidad o el proyecto modernizador como que tiene un carácter agresivo y competitivo, se lo suele asociar a lo económico. Creo yo que lamentablemente ha habido más que eso. En general en nuestra vida académica, en nuestras relaciones interpersonales, lamentablemente todos de alguna u otra manera hemos incorporado ese carácter como de sujeto moderno que pareciera que para poder subsistir tiene que competir o usar la agresión. Y ocurre, desde mi punto de vista, que eso nos lleva a dejar de conversar con otros que piensan distinto. Lo que estoy diciendo obviamente es un cliché y puede sonar bastante liviano, pero yo creo que es fundamental porque estamos en una universidad. Creo que la universidad organiza espacios como este y que ojalá sean más frecuentes y donde haya también más diversidad de posiciones. Creo que eso es necesario para derribar, entre otras cosas, prejuicios como muestra la psicología social. La psicología social dice que una idea es que cuando hay sectores muy divididos, muy distintos, a través de que se contacten, se podría generar, derribar esos prejuicios. La verdad es que lamentablemente eso se sabe también que funciona muy poco, tiene muy poco efecto, a no ser que se haga deliberadamente. Es decir, por ejemplo, que una universidad decida abrir el diálogo, contactar a personas que piensan distinto. Y en ese sentido, sin tener un optimismo ingenuo, creo que estos son pequeños pasos que van dando. Con ese ánimo recibimos como facultad a Eduardo Artés, un profesor normalista, lo cual para esta facultad de humanidades también tiene un sentido muy importante. Somos una facultad que hereda la tradición de las escuelas normales también. Celebramos también que es una voz definida, muy definida, lo cual tampoco es muy habitual en el contexto público en nuestras sociedades. Y eso, dicho de esa manera, sin quitar el tiempo a los protagonistas, que va a ser usted, pero también nuestros académicos, lo cual también me parece muy importante. Así que bienvenido.
Que comencemos. Bienvenidos a todos ustedes también. Sí. Muchas gracias al secretario académico, que en reemplazo de nuestro decano ha querido entregar unas palabras de bienvenida. Bueno, como lo decía anteriormente, nos acompaña Eduardo Artés Riquelli, profesor normalista, dirigente político, ex candidato presidencial, que ha desarrollado una amplia trayectoria vinculada a la educación, al análisis político, al debate público nacional e internacional. En esta oportunidad nos va a compartir una exposición titulada Análisis del acontecer nacional e internacional y una perspectiva de futuro. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, lo primero es agradecer a la facultad. Esto es poco común en Chile. Es muy poco común que una universidad abra espacio a posiciones políticas, ideológicas, como la que yo represento. Normalmente hay un sesgo, hay mucha caricatura, mucha caricatura. Y como decía en la presentación el secretario general, ¿no? No, suena feo. ¿Ah? Suena feo. Suena feo. Bueno, aunque suene bien, es necesario el debate, es necesario el conocimiento, es buscar la verdad en los hechos, analizar, ¿no? Usar la cabecita constantemente. Y eso es, si un día esto sirve para eso, va a ser extraordinario. Contarles que sí, soy profesor de enseñanza general básica, he ejercido largo tiempo, es una profesión muy hermosa. Por decisión fui y trabajé toda mi vida en una comuna popular como es Segonaria, ¿no? Sin pensar que desde la escuela iba a cambiar la realidad del país. Y sí, es una tendencia que se da también dentro de la pedagogía y los estudiantes, ¿no? Porque hay que tener claro que la educación, en cualquiera de sus fases o etapas, es la encargada de reproducir el modelo. La educación no está para transformar, o si no estaría prohibida. Y claro, y no tendría el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial oficinas ligadas directamente con el Ministerio de Educación. En cualquiera de los gobiernos que hemos tenido antes y ahora. O sea, claramente la educación, como decía un gran pedagog argentino, José Ingeniero, claro que a lo mejor para algunos puede pensar que se le pasaba la mano, él decía que la educación era, los profesores éramos como los policías sin bastón, que ordenamos, ¿cierto?, para que vayan en determinados carriles, producir los cuadros técnicos que necesitan la reproducción del sistema y no el cambio del sistema. Ahora, eso no significa, por el contrario, que en el seno de lo que son las instituciones educativas, de sus distintos niveles, exista una fuerte lucha ideológica, posiciones políticas, culturales, etc. En la historia de Chile, prácticamente el profesorado jugó un papel muy importante en la formación de una identidad nacional. Los coros, en fin, todo tenía su origen en los profesores, y particularmente en los profesores normalistas, que por algo, ustedes saben que la dictadura, 1973, terminó con la escuela normal. Y el hecho de que terminara con ella es por un sentido de clase social. La mayoría que estudiaban pedagogía, sobre todo para enseñanza primaria, que era la escuela normal, eran de origen obrero, minero, pescadores, campesinos, y se entraban con
sexto primario era en esa época, cuando salía del sexto primario, que correspondería hoy día a sexto básico. Y de ahí comenzabas, hacías todo como que dicen las humanidades, que en ese tiempo se llamaban humanidades o la enseñanza media, y luego continuaba un tiempo más, pero era una educación y una formación muy ligada a la práctica. A la práctica. Al lado de las escuelas normales siempre había escuelas experimentales, donde constantemente los jóvenes iban a practicar. Y esta cuestión es esencial, yo diría, en todas las profesiones. Uno debe estar desde temprano tiempo, desde la enseñanza media, por decir así, hoy día, ligado a lo que uno está estudiando, para saber si realmente tiene dedos parqueados. Porque, mira, hay muchos colegas que salen con su título, se enfrentan a un curso y en ese momento se dan cuenta que no, que estudiaron algo que ellos no querían realizar. Hoy día tenemos más del 43% de los profesionales en Chile que no laboran, además con un problema de la característica de la economía de nuestro país, la verdad, es lo que ellos estudian. Es una barbaridad, es horrible. Entonces, la educación no es neutral, la educación tiene esa característica. Las escuelas normales que enseñaban, por ejemplo, los profesores sabían hacer sketch, formar coros, todo con los chiquillos. Entonces, había una conexión con el estudiante básico o primario muy potente. Posteriormente, el adicto le dijo, no, ustedes no son trabajadores de la educación, ustedes son profesionales propiamente tal y como Pinochet. Y nos separó del resto de los trabajadores. Destruyó el sindicato único de trabajadores de la educación, que era el SUTE. Formó el Colegio de Profesores. El Colegio de Profesores es una entidad que la formó Pinochet. La primera presidenta del Colegio de Profesores era, ¿cómo se llamaba esta? Bueno, era la mujer, la esposa del médico de cabecera que tenía Pinochet, que era un japonés, y ella había estudiado historia de Japón. Y el afán era justamente que los profesores nos sintiéramos más o menos, desde un punto de vista ideológico, trabajando desde la cabecita, como a nivel de arquitecto, ingeniero, teniendo un colegio preocupado de la ética, la moral y una cantidad de cosas, menos lo gremial, lo sindical. Eso quedó al margen. Y desgraciadamente eso lo arrastramos hasta el día. Es cierto que el colegio de profesores negocia, sí, pero no es un sindicato, ni tiene espíritu sindical, ni forma, ni uniso lucha al resto de los trabajadores. Porque al fin y al cabo los profesores somos asalariados y somos trabajadores de la educación. Eso fue el que nos rompió el tiempo de lectura. Digo eso como presentación, porque creo que es importante que a veces se deja un poco de lado, ¿no? La experiencia que tenemos en este sentido. Bueno, estimados, Chile, nuestro querido país, no puede escapar a toda una situación internacional que existe. Normalmente en nuestros análisis hablamos con lo nacional es esencial, de ahí nos paramos. Pero a veces lo internacional pasa a ser lo más importante. Hay momentos que toma esa característica. Hoy día vivimos un tiempo en que el imperialismo occidental, fundamentalmente encabezado por Estados Unidos, está en una profunda crisis. Una crisis multifacética.
no tiene solamente una expresión. Económica, sí, lo material está en el centro. Pero eso lleva consigo concepciones filosóficas, formas de relación entre los individuos, culturales, etcétera, etcétera. Eso lleva a que busque la forma de salir de esa crisis. Y esa crisis, la única forma de salir es a costa de los países subdesarrollados, del sur profundo, del tercer mundo, de los países como Chile, sometiéndolos y explotándolos de manera intensa. Ustedes ven, por ejemplo, Donald Trump se vanagloria de poder enfrentar esa agresión que ha hecho contra la República Islámica de Irán con el petróleo que le está robando a Venezuela. Se vanagloria de eso. Laura Richardson, que era hasta hace poco la comandante y jefe del Comando Sur de Estados Unidos, hablaba de nuestros recursos, hablaba del cobre como recursos de ellos. Y eso dice en relación con la seguridad nacional de Estados Unidos, que nadie puede tocarlos porque son parte de la seguridad nacional. Cobre, litio, oro, gas, petróleo, las aguas, todo lo que tenemos en nuestro continente. Las contradicciones han alcanzado tal nivel porque han emergido o se han asentado otras potencias, como la República Popular China, la Federación Rusa, por cierto, inclusive la República Islámica de Irán. Otras potencias están también en complicación y en decadencia, como es la Unión Europea, con crisis muy profundas. Su unidad y dependencia con Estados Unidos es puesta en duda muchas veces, porque tienen contradicción de intereses. Bueno, la vieja Europa, esta Europa que existe y que ha existido porque se quedó con los recursos de todos los países llamados el mundo. ¿Ah? Ustedes saben perfectamente que España, por ejemplo, tuvo Europa, la producción de plata en un momento, en Potosí, en Bolivia, era el 90% de todo eso, lo sacaron de ahí y dejaron en la pobreza absoluta a Bolivia. Pero hoy día está perdiendo Estados Unidos Asia Oriental y Asia Occidental, está perdiendo, por cierto, África. Hay movimiento independentista, también hay presencia de otras potencias como Rusia, China, en fin. ¿Y qué le diga entonces? ¿Dónde se está sujetando? En nuestra América Latina. En el patio trasero, según dicen ellos, que somos nosotros. Y eso es fundamental para que luego lleguemos a Chile. Entender que ellos se han propuesto no permitir ningún país soberano independiente con una política económica centrada en un desarrollo industrial, tecnológico y de justicia social en América Latina. Es por eso, por ejemplo, el ataque a Cuba. No porque Cuba tenga petróleo, tenga grandes riquezas, porque no las tiene. Porque Cuba está ahogada, absolutamente, por la agresión del imperialismo, el bloqueo, etc. Esa es la verdad real. Porque si no fuera así, el estándar de vida y la forma de vida del pueblo sería distinto. Y sería distinto una cosa muy simple. Hoy día existen 5 países solamente en el mundo que están dirigidos por un partido comunista. 5. Lo cual no significa sociedad comunista, ojo. La gente siempre en la propaganda pone en forma incorrecta las cosas.
Porque ustedes saben que el comunismo no ha llegado a ninguna sociedad. Una vez a Mao Zedong le preguntaron, Laura, ¿cómo se llamaba? Bueno, una periodista norteamericana le pregunta y le dice, presidente Mao, ¿cuándo vamos a llegar al comunismo? Entonces Mao Zedong le dice, 10.000 años más. Entonces, la pragmática, la gringa, la periodista, dice, pero ¿cómo 10.000 años más? Es mucho. Bueno, 9.000, le dice. Y así le bajan hasta 7.000. Pero ya no le puedo bajar más. Porque puedo equivocarme, porque las sociedades avanzan en oleadas, avance y retroceso. En ese ir y venir, siempre partimos de un punto distinto. Y eso es lo que vamos a alcanzar. Entonces tenemos hoy día nosotros que el socialismo es una etapa de transición entre capitalismo y comunismo. Comunismo no ha llegado a ninguno. Y podemos demorarse mucho porque es la sociedad sin clase social y prácticamente no hay gobierno sobre los hombres, sino que hay gobierno sobre las cosas. Eso no ha alcanzado ninguna sociedad, ninguna sola. ¿No es cierto? Y el socialismo es un momento de transición en que perviven distintas formas de producción. Perviven incluso todavía la concurrencia, el comercio, el intercambio, el dinero, todo. Y por lo tanto, hay contradicciones propias del capitalismo. Porque hay formas de expresión del capitalismo. Es de transición y de lucha. Si se avanza o se retrocede. Entonces, dicho eso, tienen 5 países. ¿Cuáles son? Vietnam, con el Partido Comunista de Vietnam. Tiene un nivel de desarrollo impresionante en lo económico. La República Popular China, 2. Todos conocemos. La República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, con el desarrollo económico extraordinario. Un nivel de vida que va alcanzando muy fuerte. Claro, las mujeres jubilan a los 50 años, los hombres a los 55. Aquí en Chile quieren hacerlo jubilar a los 70. Laos, la República de Laos, con el Pathet Lao, que es el Partido Comunista. Pero como ahí los gringos no pueden cercarlos, porque a la República Popular Democrática de Corea es la más sancionada, pero las sanciones se las pasan por cualquier lado porque resulta que son frontera con China y frontera con Rusia. Entonces ahí los gringos no pueden. Entonces eso demuestra que el socialismo sí lleva a resolver los problemas y que tiene una forma superior que lo que es el capitalismo. Piensen ustedes cuando triunfa la Revolución Rusa. La gran mayoría del pueblo ruso era analfabeto, campesino. Creían las cosas más increíbles. Rasputín era, por ejemplo, por decir así, un ejemplo de aquello, de forma muy jovial, ¿no? Y en menos de 30 años fue el país con más ingenieros, con más científicos, con más universidades, sin ningún nivel, de estar la gente sin educación. Todos tienen educación. Entonces, no es cierto que el socialismo es fracasado. Pero digo esto porque hasta el día de hoy cualquier cosa es denominada comunismo. No, cualquiera que lucha por justicia social, por derechos, por una cantidad de cosas, es acusada de comunismo. Bueno, en un momento determinado dijeron que se había acabado el comunismo. Y ahora parece que el comunismo es un fantasma que recorre todo el mundo. Fantasma rojo, sí. Ya no es cualquier fantasma. Esa es una cuestión necesaria para el imperialismo, crear un enemigo para acusar a todos aquellos que están en contradicción con él de ser parte de ese enemigo y crear un relato falso.
Y falta poco que, por ejemplo, que la República Islámica de Irán también la acusen de ser comunista. Y la verdad es que ellos no son comunistas, ellos son, como se llama, musulmanes. Además, la sociedad en Irán es capitalista. Yo estaba en Irán, estuve en 2024, invitado por el gobierno de Irán, y estuvimos ahí, justo lo que pasa en Irán siempre, es cierto que se cae el helicóptero, muere el presidente Raisi, muere todo en la dirección del Estado prácticamente, y bueno, se cerró la frontera y tuve que quedarme un rato más ahí, en esa realidad. Pero, claro, pero ellos son soberanos, tienen la soberanía, la independencia, manejar sus recursos, tener una vida sana, de calidad. Y fíjense ustedes que hay cosas impresionantes que yo vi allí. En Irán es muy difícil que existan robos, por ejemplo, asaltos y cosas así. No porque exista policía cada rato. No. Porque existe una formación así. La usura, los bancos te facilitan dinero sin intereses, porque en el Corán está prohibido la usura. Y como está prohibida la usura, te facilitan el dinero para emprendimiento, para lo que tú quieras, sin intereses. Aquí te cobran hasta por las huellas los salarios. Hasta los créditos universitarios tienen interés. Es decir, de cualquier manera, tienen una forma distinta. Vi, por ejemplo, los cajeros automáticos, igual que acá, ¿no? Pero están encontrados en cualquier esquina y con un enchufe. Cualquiera puede pasar con una camioneta, dos personas con un poco de fuerza, lo desenchufan y lo pueden llevar. Cosa impensable. pero eso es considerado como horrible. Y eso es acusado poco menos que de socialista y comunista. Y por lo menos el comunismo no tiene nada de malo, pero no son comunistas. Entonces se ataca todo lo que sea distinto. Todo lo que entre, mejor dicho, en contradicción con los intereses económicos de Estados Unidos. Chile es un país que está sometido a los intereses del imperialismo norteamericano de forma brutal. Brutal. Hoy día acaba, el día de ayer o antes de ayer, tener una reunión el presidente José Kast con un encuentro de seguridad con representantes de Argentina, Bolivia, Ecuador. Qué extraño. Ecuador, donde hay un gringo gobernando. Daniel Noboa, nacido en Estados Unidos, hijo de un expresidente ecuatoriano, pero ahí está, con políticas de ultraderecha, y que tiene el país hundido, porque entregó el petróleo, entregó el cobre, entregó la isla Galápagos, entregó todo a Estados Unidos. Y hoy día está sumido en una crisis Ecuador profunda de narcotráfico. Se metió la DEA con militares en las calles, Guayaquil, Quito, Cuenca, en todos esos lados. Y sin embargo, como nunca hay narcotráfico. Y las protestas populares son enormes. La Unión Nacional de Educadores o de Profesores, tiene tremendas marchas. La Universidad Central de Quito, por ejemplo, una de las universidades bastante prestigiadas, y yo he estado, digamos, en conferencia en la Universidad Central de Quito, y en paro en forma constante. Bolivia, ya vemos lo que sucede. Y no son solamente el tema del Evo, como quieren presentarlo. Están las organizaciones estudiantiles, universitarias, están los pueblos originarios, ¿no? Están los mineros, la COP. En Argentina, ¿qué es lo que queda? Chile. Entonces, preveyendo las revueltas populares, se juntan para ver cómo pueden actuar de forma conjunta. Chile mandó un avión
con supuesta ayuda humanitaria a Rodrigo Paz en Bolivia. Estos días. Argentina mandó 2, Estados Unidos acaba de mandar otro, y lo que se supone, según dice la oposición boliviana, es gas lacrimógeno, son armas, etcétera, etcétera. Para reprimir al qué? Al pueblo boliviano. Todo de acuerdo a lo que dice el secretario de Estado norteamericano Rubio. Entonces la tarea que está planteada para nosotros en nuestro país es realmente la salvación nacional, la soberanía, la independencia, el autogobierno, tener un país industrializado, tener un país que dé la posibilidad a todas y a todos de realmente tener un desarrollo individual, pero ese desarrollo individual unido al desarrollo colectivo, donde se entienda el desarrollo personal como el desarrollo también del colectivo, de las mayorías, con un proyecto de nación. Porque aquí no tenemos proyecto de país. Se dice que el mercado regula todo y el mercado nunca ha regulado nada. Porque hasta donde nosotros sabemos, es cierto que el mercado, ¿qué nos hace? Entra los grupos económicos se ponen de acuerdo en los precios, a nivel nacional como internacional. A Estados Unidos, si se le ocurre, dice, tú no me obedeces, te pongo aranceles. Bueno, ¿y cómo que no veas que yo puedo comprar y vender donde yo quiero? ¿No es el mercado el que regula la relación de los seres humanos? Y esos lo fueron colocando en nuestra cabecita durante años. Y nada de eso realmente nunca ha existido, ni existe. No existe. Ni con Pinochet existió. Porque cuando Pinochet quiso hacer una jugada, los mismos le pusieron a 2 granos de uva arsénico, ¿no es cierto? Y toda la producción de uva que hubo en Chile se fue al carajo. No la pudieron llevar a Estados Unidos. O sea, no existe que el mercado regula todas las relaciones humanas. O sea, es necesario tener un país con soberanía, con independencia. ¿Cómo alcanzarlo? Yo he sido candidato a la presidencia 3 veces. ¿Cómo se alcanza? Desde las elecciones. Hay gente que piensa que sí. Yo personalmente, de verdad, creo que las elecciones es una parte, y a veces la menos importante. A veces la menos importante. Porque las elecciones están hechas de una manera, con un formato, en un espacio, con unas condicionantes económicas determinadas, que impide que sean democráticas. Vean ustedes cuánto gastó este candidato en las elecciones y cuánto gastaron los otros candidatos. ¿Qué posibilidad había de comprar la conciencia? Nosotros teníamos que juntar dinero haciendo una rifa entre trabajadores, entre estudiantes, y los otros eran los grandes grupos económicos, inclusive como ahora se está estudiando, hasta grupos internacionales, del cual José Caz era presidente de una organización de ultraderecha en Hungría. ¿Quién manejaba las lucas que habían ahí? Y lo puedo decir aquí sin ningún problema. Entonces, ¿qué eso es democrático? Las elecciones no son democráticas. Si las elecciones sirvieran para cambiar las cosas, las elecciones estarían prohibidas. ¿Ya? El sistema no va a aceptar que exista algo que destruya el propio sistema. No obstante, hay que participar, porque permite el vínculo, permite el conocerse, porque al fin y al cabo el cambio es un problema de fuerza. Y aquí no estoy hablando simplemente de violencia, estoy hablando de fuerza.
Porque si no existe fuerza, no hay cambio. Fuerza en las ideas, en lo ideológico, en las propuestas políticas, en lo organizativo. Centros de alumnos que tienen que ser poderosos, convocantes, donde pongan en el centro de la discusión y el debate los intereses comunes de los estudiantes y de la sociedad, y no las particularidades que se tienen entre sí, o los roces, o los egos, en fin, que dañan absolutamente esa acumulación de fuerzas y no permiten el cambio. Entonces, claro, he sido candidato estas 3 veces y la verdad que muchos me decían, oye, con ese discurso te vas a sacar un poco votos. Es que yo sé que no voy a salir. Entonces, la candidatura siempre ha sido para instalar una política. Y hoy día nuestras propuestas alcanzan mayor vigencia. Porque en Chile hemos dado la vuelta al perro. Salió Pinochet de la moneda, tuvimos unos años de una democracia y con un fundamentalismo democrático. Como que la democracia es un mentolato que sirve para todo. Y la democracia tiene un carácter. No todas las democracias valen lo mismo o son lo mismo. No es lo mismo una democracia socialista, una democracia popular, una democracia burguesa capitalista como esta. No es lo mismo, representa intereses distintos. Es por eso que era un absurdo cuando nosotros discutíamos aquí tener una constitución política que garantice los derechos de todos los chilenos, o sea, de los trabajadores, de los oprimidos, de los pueblos originarios. Y el sistema capitalista, a todo país capitalista, con una economía capitalista, requiere una constitución que resguarde eso, pues. Si la camisa de fuerza, la constitución lo que permite. Y un país que es socialista tiene una constitución socialista. Entonces aquí se ha dado absurdo en nuestra casa. Hemos dado peleas, luchas, falsas, absolutamente falsas. Dimos una vuelta al perro, jugamos a la democracia un tiempo y tenemos caso en la moneda, que es Pinochet. Kass tiene la idea que tenía Jaime Guzmán. Jaime Guzmán decía que la democracia es un camino para la libertad, que la democracia no es algo en sí, sino que es apenas una cosa para transitar a la libertad. ¿A cuál libertad? A la libertad de empresa, a la libertad de explotación, a la libertad de los poderosos, de los que viven bien. ¿Por qué no pueden ser algunos multimillonarios si no existen los pobres? Todos lo vamos a hacer multimillonarios. La libertad que plantea Jaime Guzmán es la libertad para superexplotar, para oprimir. Y para eso, el fascismo en la actualidad usa la palabra democracia. Y ya se empezó a usar incluso en el tiempo de Jaime Guzmán. Entonces ellos aparecen como los defensores de la democracia. Lo que está planteado, sin embargo, chiquillos, no es todo negativo. Los pueblos luchan. Vean ustedes Ecuador, ahora mismo veía una manifestación en Guayaquil enormes. Lo que está pasando en Bolivia, lo que va a pasar en Chile. Cuando yo le planteé más de alguna vez a Kass que la propia gente que votó por él se le iba a venir encima, y me dijo, ¿no es cierto?, en algún momento que podría yo ir a la cárcel. Me ofreció 2 veces cárcel. Claro, la cárcel me ofreció 1. Porque
según él iba a hacer una cárcel en el sur y que había una celda, ¿cómo se llama?, que iba a estar especial para Eduardo Ortiz. Claro, pero es el pueblo el que está siendo amenazado con cárcel, con represión, pero va a haber mucha movilización. Los gustitos se va a acabar este gobierno. Yo estuve hace 3 meses atrás en Temucurcuy, invitado por la comunidad de Temucurcuy, donde ustedes saben que no entra cualquier vecino, porque es una comunidad autónoma, ¿no?, que tiene sus propias reglas, sus propias formas. Yo conversaba con los locos, con la gente allí, hicimos una cantidad de reuniones, tuvimos un día entero. Y entonces me decían que ellos veían que el gobierno de Kast tenía que darle una satisfacción a la barra brava que lo apoyaba, a la ultraderecha, y que iba a ser con ellos. Y pedían, y por eso lo digo aquí, porque ahí estudiaron, pedían la solidaridad del movimiento estudiantil, de los trabajadores, de los pueblos con ellos. Y ya han hecho 2 espectaculares entradas en Temucurcuy. La primera le tuvieron a 5 comuneros terroristas. Uno de ellos tenía 4 años. Y tuvieron que dejarlo libre. 2 más, uno tenía Alzheimer, hablaba Mapudungun, y su compañera también enferma de diabetes. También la dejaron libre. Quedó solamente uno detenido para investigación. Y la puesta en escena fue increíble. La televisión, todo visto. En Chile no queda ningún lugar en que no entre en la ley. Y se hace la puesta en escena. Y esto va seguramente a tener va a ir desarrollándose, porque también se van a discutir. Nosotros tenemos que saber y estar conscientes que la gente lucha no solamente por promesas, lucha particularmente cuando se le quita algo que ya ha alcanzado a través de un proceso de organización y luchas constantes. Becas estudiantiles, derechos en vivienda, en salud, en sueldos, en fin, en gasto social, como llaman ellos. Uno tendría que llamar inversión social, pero ellos llaman gasto social, como que ese gasto hay que recortarlo. Pero todo eso ha sido ganado con lucha. Y cuando tú quitas lo que ya consideras tuyo, porque es tuyo, el derecho, porque lo conseguiste con organización, con lucha, etc., en ese momento el espíritu de rebeldía también aumenta mucho más. Esto, estimados, va a ser una cuestión que va a reventar. Y están preparando las condiciones para eso. Nuestro pueblo tiene una experiencia. Tuvimos 4 años de dictadura militar fascista. La gente llegó al final de la dictadura sin ningún miedo. Salíamos todos a la calle, la gente le decía a las fuerzas policiales y militares lo que querían, y hubo un momento que no pudieron hacer nada. Y tuvieron que salir al menos de la moneda, mantuvieron la institucionalidad, el modelo económico, mantuvieron todo. Y no es cierto que es antidemocrático exigirle a un mandatario, a quien sea, que abandone el cargo si no está cumpliendo con los intereses o con lo que la gente. Es al contrario, es democrático exigirle que se vaya. Asimismo, no haya cumplido su periodo. No se puede tener una suerte
de fetichismo al cumplimiento del periodo. Es un absurdo. Desgraciadamente hay constituciones burguesas que tienen tienen incluido esto del ejercicio revocatorio, ¿no? Que después de una cantidad de firmas que se pide que exista un plebiscito y se revoca el cargo. Pero en el caso de Chile no. Entonces, ¿cómo la gente va a pedir que se vaya? Por miles y millones de años. Porque ni siquiera la institucionalidad tiene abierto un espacio institucional para pedir que se vaya. Y no va a quedar otra que la movilización. Pero, ¿será posible solamente luchar como hemos luchado siempre? Sin una alternativa, y ahí donde hay una cuestión que es fundamental. Tuvimos el gran levantamiento estallido de octubre de 2019. Un enorme estallido. Un acto democrático, pero enorme, porque la gente salió mayoritariamente a la calle. Aquí hay exceso, ¿qué pasó esto? No, sí, también hubo, porque hay actitudes infantiles, porque hay infiltrados que hacen determinadas cosas para que se produzcan y desprestigiar el movimiento. Porque hay todo eso. Pero desgraciadamente, ese levantamiento o estallido no llegó a buen puerto porque no tuvo dirección. No tuvo dirección. Fue algo ya de un hastío absoluto. ¿Va a haber hastío aquí? Claro que sí. ¿Cómo no? La gente no se va a hastiar cuando alguien le dice, mire, no se preocupe porque los recortes van a ser a los hospitales, pero no la atención del paciente. Pero si eso dice el gobierno. No, es una metáfora. O sea, va a llegar un momento, porque una cosa que a uno lo joda, y otra cosa que se rían en la cara. ¿Recuerdan ustedes cómo hacían los ministros de Piñera? Subió los precios de los alimentos, pero bajaron las flores. Póngase romántico, compre flores. Hay largas filas de los CEPAN, no hay problema, vaya más temprano y así hace amigos. Y se reían de la gente. Y ellos están haciendo exactamente lo mismo porque sienten un desprecio por el pueblo. No pueden escapar de esa lógica. Pero ¿cómo hacemos que toda la lucha que viene, que ya está comenzando en todos lados, tempranamente en Chile, Rodrigo Paz en 6 meses, 7 meses casi no vive en la calle, aquí llevamos 2 meses nomás, vamos a ver cómo viene la mano, y yo creo que de aquí a un año más va a estar todo muy en alza, muy en alza. Pero no puede ser lucha por lucha. Tenemos que tener dirección, tenemos que tener centros de alumnos fuertes, claritos, unitarios, sindicatos fuertes, con propuestas de país, para que no sea solamente una masacre, una represión, para que podamos lograr los cambios o iniciar un proceso de cambio. Alguna vez, porque aquí ha luchado, el pueblo chileno ha luchado mucho, y todo el pueblo latinoamericano. No es falta de ganas de luchar. Lo que sucede es que no nos hemos dado direcciones unitarias, valientes, correctas, que vayan con una hoja de ruta. ¿Para dónde vamos? ¿Qué país requeremos? Hoy día necesitamos un país que sea soberano, que no sueñe con someter a ningún otro pueblo, pero que no se deje someter, que tome todos los recursos naturales que tiene y los ponga al servicio del desarrollo del país, de la educación. Ojalá la universidad, mira, yo me recuerdo una vez que en un país chiquitito que trataba de hacerlo y no lo hizo, porque vino toda una crisis, estaba rodeado en Europa, no podía, como se llama, lograr eso, que era Albania,
estuve clandestinamente el año 76 del siglo pasado y el 86 del siglo pasado. Salí 2 veces del país clandestinamente y entré estando 3 meses cada vez allí. Y bueno, ellos pensaban que la sociedad entera tenía que transformarse en una universidad permanente, que todo el mundo tenía que estudiar y volver a estudiar y poner las capacidades al servicio de una vida digna y feliz. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Eduardo Ortiz por esas palabras. La verdad que cobra mucho sentido poder escucharlo, sobre todo no hay que estar lejos para darse cuenta de que una cierta cantidad de años es suficiente para gobernar. Aquí en la universidad yo creo que también eso se nota y sería bueno también que un cambio viniera pronto, ¿cierto? Bueno, vamos a presentar al panel de conversación que va a acompañar al profesor Artés. Invitamos al profesor, por supuesto, a pasar adelante también, junto con este panel. Nos acompaña hoy día el doctor Fabián Bravo Vega, académico del Departamento de Educación. El doctor Villan Luis Alfaro, académico también del Departamento de Educación. Y el doctor Pablo Castro Carrasco, académico del Departamento de Psicología. Y por supuesto, el profesor Eduardo Ortiz, los invitamos a pasar adelante. Bueno, después del panel de conversación va a haber un espacio para que puedan hacer preguntas, así que también si quieren ir anotando alguna de sus inquietudes, sería interesante que pudiéramos conversar con el público. Vamos a tratar de hacer este panel bastante breve, no queremos extendernos tanto también, que actividad tiene un máximo hasta la 1, así que les pido ser súper concisos con el tiempo, máximo de 3-4 minutos por respuesta. Vamos a partir con una pregunta general para todos. Quizás podríamos partir por Fabián y luego vamos así hacia allá para seguir el orden. Desde la perspectiva actual en la que se encuentra hoy día, ¿cuáles son los principales desafíos políticos y sociales que enfrenta Chile? Fabián, en tu juicio. Buenos días, gracias por la invitación, Manuel. Tengo algunas notas que tomé, que son reflexiones muy breves del tema. Yo voy a hablar desde las ciencias sociales, que es el campo que cultivo, y tratando de responder la pregunta, Manuel, respecto a los desafíos políticos y sociales, yo diría fundamentalmente que el eje central que articula el mundo político y el mundo de la sociedad civil tiene que ver con un problema del mundo social, de cómo se produce lo social a nivel cotidiano. La sociología lo presenta como un problema de la recomposición del lazo social. Esto obviamente es mucho más allá de las coyunturas políticas. Mucho más allá de cualquier gobierno político. Y este gran desafío que existe de recomponer el lazo social, yo lo puedo ver en básicamente 3 grandes puntos. El primero es un tema que todos podríamos estar más o menos de acuerdo, que tiene que ver con los niveles de desigualdad que han caracterizado las últimas décadas a Chile a raíz de fundamentalmente su modelo de desarrollo económico, pero a mí me gustaría también enfatizar que ese nivel de desigualdad no es simplemente material, no se reduce a condiciones de vida, necesariamente condiciones materiales, sino que también tiene que ver con un nivel de desigualdad simbólico. Y eso también se observa en el ejercicio efectivo de ciertos derechos.
Lo segundo tiene que ver con una crisis generalizada de las instituciones. La gente no está confiando en las instituciones. Y eso también se expresa en varios indicadores. Ustedes ven los niveles de filiación o de afiliación a los partidos políticos, es algo inédito. Nunca antes en la historia de Chile la gente ha militado menos que hoy. Y eso se traduce en un nivel de desconfianza, un nivel de representatividad. Faltan espacios de representatividad. Y en última instancia eso se traduce en una crisis de legitimidad. Parece ser que el orden social nos es ajeno y el orden político también el orden social no está siendo validado. Hay un problema de convivencia y ahí probablemente Pablo tiene mucho más que decir que yo, pero el problema de convivencia también eso se expresa en la incapacidad que tenemos para gestionar el conflicto, entendiendo el conflicto como un componente consustancial de la vida social. Y para cerrar, yo creo que lo que está detrás un poco, tomando algún elemento que dijo el profesor en su exposición, yo creo que también hay una carencia de poder, de organización de parte del mundo social, principalmente porque hay una incapacidad para poder producir un relato común. Y lo cual nos lleva a un problema mayor, que es un poco lo que estamos viviendo hoy, que tiene que ver con que ante esta crisis lo que resurge es básicamente soluciones radicales a problemas que son más complejos, a problemas que requieren más tiempo. Estoy pensando fundamentalmente en soluciones que tienen que ver con mecanismos de autoritarismo principalmente. Y eso es un poco el mayor temor. Eso, Patricia. Súper, Fabián, muchas gracias. Profesor, los desafíos políticos principales, políticos y sociales que enfrenta Chile hoy. La política está íntimamente relacionada o no se puede no entender desde la materialidad. Nosotros tenemos una sociedad capitalista. Esa es la materialidad concreta, dependiente al mismo tiempo del imperialismo. Aquí las transnacionales hacen y deshacen. Son las dueñas del país. Y el desafío es cómo nos liberamos de este sistema y sus instituciones, que ninguna de ellas es neutral. No existe la neutralidad en una sociedad dividida en clases sociales antagónicas y excluyentes. No puede existir. El poder judicial es neutral. Sería muy ingenuo que estudiantes universitarios pensaran que es neutral, a no ser que quieran ser parte del poder judicial. En general, las Fuerzas Armadas y policiales son neutrales. Por ejemplo, hay una huelga obrera. Los trabajadores se ponen en la puerta de la huelga con sus tambores, sus pitos, ahí llega la policía a cuidarle los intereses a la patronal, a los dueños, y así sea una huelga legal, ojo, que está instituida por el Código del Trabajo. No actúa en forma neutral. De inicio va y se pone a la obra. ¿Cuál es la salida que tenemos frente a esto? Y ahí yo también estoy de acuerdo con mi compañero de exposición acá. La organización, chiquillos. Un programa. Tenemos que tener un programa. No podemos luchar por luchar. Tenemos que tener un programa, ideas claras. Unir todos los actores sociales. Campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales. Miren, le voy a decir una cosa. La bandera china ustedes todos la conocen, ¿verdad? Ya. Tiene 5 estrellas. Una grande, a la grande, representa el Partido Comunista. Eso representa la más grande. Y las otras 4, una de ellas representa la clase obrera, la otra campesinado,
la tercera a la pequeña burguesía y la cuarta, son cinco, no sé, ya de las chiquititas son las que estoy hablando ahora, la cuarta sería la quinta en este caso, representa a la gran burguesía china patriota, aquella que reinvierte y asegura todo a partir de la propia sociedad china y no se pone al servicio de potencias extranjeras. Esa bandera representa un programa movilizador de la gran nación china de más de casi 1.500 millones de habitantes. Esa bandera. Y es por eso que ellos actúan como un cuerpo. Entonces nosotros necesitamos un programa que estemos incluidos todos los que constituimos políticamente el pueblo de Chile. Las clases sociales, sí. Porque, ¿cuáles son la contradicción principal? Es la explotación de los monopolios extranjeros, la necesidad de soberanía, justicia social. Eso es lo que tenemos que resolver. Entonces yo planteo que sí, es posible la superación. Muchas gracias, profesor. Pablo. Bueno, gracias. Es difícil hablar cuando yo sé que todo tiene pero bueno, agradezco el espacio de compartir. También es difícil hablar en general a los profes, a los académicos no nos gusta hablar de lo que no sabemos. Y así como mi colega Fabián, voy a decir cosas muy brevemente de lo que yo me he dedicado en los últimos años. Yo me dedico a investigar sobre violencia escolar. Entonces voy a hacer una breve reflexión asociada a violencia escolar. Una cosa que observa uno con las investigaciones de violencia escolar es que claramente hay un resurgimiento de la pregunta por la autoridad. Entonces, pareciera que la exacerbación de lo individual, de la subjetividad, del derecho de cada uno a ser diferente, generó una dualidad. Por un lado se vio como una solución, es decir, muchas personas desde un discurso como más afirmativo, orgullosas de que se respete tu parecer, tu identidad, tu diferencia. Sin embargo, eso genera caos, genera desorden, y luego vivimos un momento hoy en día en que al interior de las comunidades escolares, los profesionales y también algunos estudiantes están invocando la necesidad de normas más duras, de más autoridad, de protocolos. Profesores que probablemente ellos mismos como estudiantes defendían la necesidad de más libertad, si lo queremos llamar de esa manera, están también seducidos por la autoridad. No lo quiero decir de una manera facilista, no estoy diciendo que eso necesariamente está mal. Yo creo que las universidades están para hacerse las preguntas, no para tener todas las respuestas. Yo eso no lo veo de manera ingenua, no veo blanco contra negro. Sé que conversábamos hoy día en la mañana con mi colega Cami, los profesores subjetivamente la están pasando mal. Y a veces una forma de dejar de pasarla mal es necesitan que hay más certeza, que lo respeten más. Entonces, no es un problema simple, no es un problema de blanco y negro, hay un problema como en el estudiante, en el sentido de la educación, respecto de esta necesidad de transformación versus conservadurismo, como planteaba el profesor. Hay otra cosa que está detrás de esto también y ya es un poco más general y no lo voy a poder explicar acá, o sea, podríamos conversar, pero es más largo, y es como el tema de cómo la psicologización de la sociedad, es decir, que constantemente estamos, el individualismo asociado como a lo liberal también se transformó en un individualismo psicológico, es decir, la presión que hay sobre los estudiantes, sobre las personas respecto del estar bien. Eso hay muchos autores que podríamos mencionar y no solamente lo estoy mencionando porque también creo que es una lista de la sensación de malestar, es decir, el discurso se transformó en normativo respecto de que cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo. Y eso claramente, nuevamente, en algún momento fue visto como una solución. Para algunas personas les permite sentir que tienen cierta soberanía sobre sus decisiones, sobre su cuerpo, pero claramente tiene la otra cara, y es que el abandono del sujeto, es decir, que se siente sin una institución, sin un colectivo que lo pueda respaldar. Esa es una tensión que recibe muchos nombres, se puede ver de distintos puntos de vista, pero yo lo quería plantear en términos solo de una tensión, es decir, no
No me gustaría adelantar una respuesta porque no creo que haya una sola y para eso estamos, para conversar. Y hay diversidad en las respuestas que han dado también, eso es súper interesante. Millán, los desafíos políticos de Chile, sociales y políticos actuales. Bien, buenos días, o buenas tardes. Sí, con las 12, más brillante, pero todo. Bueno, más que ir al punto con las preguntas, me permito celebrar la iniciativa, veo estudiantes, profesores, veo una universidad más diversa, ¿ya? Eso es bastante importante, pero al mismo tiempo quiero manifestar una incomodidad sin algo de polemizar, ¿ya? Lo hago respetuosamente, pero con alta claridad y convicción. No podemos seguir teniendo paneles exclusivamente masculinos, compañeros y compañeras. Y no ha sido el único. Entonces, en una universidad hoy, a la altura un poco de los roles o de las funciones que quiere cumplir, es importante que tengamos, aunque sea esa cuota de cultivar la diferencia, ¿ya? De cultivar la distancia. ¿Por qué? No simplemente para cumplir como con el gesto, sino porque tenemos que tener la claridad de que cuando en las instituciones no le damos cabida a todos los actores, perdemos mucho. Hay mucho desperdicio de ideas, hay mucho desperdicio de diálogo, porque de seguro las compañeras, las colegas, la academia, las trabajadoras de aquí en la universidad tienen mucho que decir y cosas que incluso nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y es ese gesto de consideración de aquello que nos es imposible de pensar, de lo que tenemos que cultivar día a día en todo el quehacer político. Y ahí sí voy un poquito a la pregunta y también reaccionando a lo que decía el profesor. Metemos la pata diariamente. Lo voy a decir de una manera muy provocadora quizás. ¿Cuánto de la gente que participó en esos grandes marchas de estallido votó por Cast? Porque somos contradictorios. Y si no nos vigilamos, no estamos permanentemente reflexionando sobre lo que hacemos, la política se transforma simplemente en una obediencia y no en una convicción. Y yo creo que eso ha pasado también con el tejido social chileno. O sea, Kast ganó con el voto obligatorio. Toda la gente se tuvo que ir a manifestar, se miró al espejo y dijo: no, este es el que más se parece a mí. Yo estoy de alguna manera, yo creo que, y el seguro el profesor lo sabe, es un tremendo problema. ¿Cómo podemos hacer que lo que Fabián llama el tejido social reconozca estas coordenadas de la lucha, reconozca estas coordenadas de esta tensión asimétrica? Yo creo que nos han dado muchos caramelos de hace tiempo, caramelos conceptuales, ideológicos. Uno, tal como dijo la neutralidad, y ahí yo pienso en la universidad. Ojo, lo dije hace unos días, la universidad no es una instancia neutral, la calidad no es una instancia neutral, la excelencia no es algo neutral, son elementos doctrinarios que buscan una cierta dirección. Por eso Trump está castigando a las universidades. ¿Cómo? Se castigó a las universidades con toda la lógica gerencial de la calidad, de los indicadores, de la pública. A mí me han acusado de otras universidades por no creer en las públicas. ¿Ya? Hoy día se castiga con el recorte de presupuesto. Pero hay que estar atento a esos debates, porque son los que vienen. La universidad se está transformando en un lugar asediado. Y en ese sentido yo creo que el profesor acierta en que efectivamente son lugares de reproducción, pero afortunadamente son lugares de encuentro también, y la reproducción no funciona completamente. Y siempre hay gestos ahí de resistencia, de lucha, y bueno, la idea es seguir en ello para que podamos un poco entender que no somos clase media, que somos clase trabajadora y que tenemos que cumplir un rol de acuerdo a ese lugar. Gracias, Julián.
Volvemos a Fabián con la segunda pregunta. El rol de la universidad y en particular de las humanidades en el acontecer actual. El rol de las universidades. Y de las humanidades en particular. Bueno, voy a seguir con la línea un poco argumentativa que dije al inicio respecto a este desacoplamiento entre lo social y lo político. Hay un problema institucional, las instituciones parecen no estar captando la complejidad y la pluralidad de la vida social, y ahí obviamente me gustaría también marcar un posicionamiento, porque la verdad es que igual a mí me cuesta mucho ver en sociedades como Corea del Norte ese valor de la pluralidad. Entonces honestamente me parece que ahí hay un elemento que se tensiona completamente. Pero lo que sí puedo decir respecto a la universidad en términos más concretos es que me parece que las universidades y las humanidades son espacios y son actores en donde se puede pensar justamente esta necesidad de construir relatos comunes. Pero sobre todo, más que en el discurso, en la práctica. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos a nivel pedagógico es que enseñamos algo que no podemos practicar en términos ciudadanos, reproducimos prácticas de asimetrías de poder muy autoritaristas, y en el papel estamos enseñando al mismo tiempo el valor de la democracia y la igualdad, pero estructuralmente reproducimos lo contrario. Entonces eso también se puede ver en la universidad. Pero voy a decir algo quizás como muy a título personal. Yo soy especialista me dedico al estudio del fenómeno religioso, y me parece que en universidades públicas, en universidades laicas, esas discusiones deberían ser muy importantes sobre la espiritualidad y las creencias y las cosmovisiones de las personas, muchísimo más que en universidades confesionales, porque justamente lo que la universidad pública garantiza y declara como principio es el respeto a la pluralidad, a la laicidad y el respeto a la diferencia. Simplemente diría eso, entendiendo siempre que la universidad como un espacio educativo no está exento de este régimen de productividad. Entonces me parece que hay que hacer un esfuerzo de autorreflexividad, en el sentido en que hay que mirar la propia práctica orientada a transformarla. Y eso es una tarea no menor de parte de la universidad y de las humanidades, porque hay que decir que no podemos escapar de este régimen de productividad, de alineación, esto que nos genera desarraigo. Creo que es el gran desafío. Gracias, Súper. Profesor, el rol de la universidad en particular, quizás en su caso, de la educación actual en el acontecer. Mira, bueno, lo primero, contarte que y esto va a ser chiquito porque me dan otra invitación y podemos conversar de Corea del Norte. Pero te puedo contar lo siguiente. En la República Popular Democrática de Corea hay 3 partidos políticos: el Partido del Trabajo de Corea, el Partido Gobernante, el Partido Socialdemócrata de Corea y el Partido Campesino Chondigista. Existen distintas religiones. El budismo es una de las cosas más fuertes. Existe la religión chondigista, que también tiene su propia expresión cristiana. Hay iglesias cristianas, ortodoxas. ¿Ya? Yo las vi, por eso te digo, yo estuve, ¿no? Más aún, tú vas, hay centros ahí en ese momento, ya estamos hablando del 2003, ¿ya? Entonces, en ese momento, ellos, por ejemplo, tú entrabas, tenías una cosa como de videoteca, una cosa así, que tú ibas con un CD, sacabas películas, sacabas incluso música, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, busqué música sacra y tenía música sacra. No, hay que ver las particularidades y cómo son los orientales en general, ¿no? Y su forma, porque si no, podemos entrar en un debate que es complicado. Cómo ellos entienden. Lo que sí te puedo decir que es muy democrático en cuanto a que ningún niño duerme en la calle, que no hay bucos,
que no hay nada incesante, hay salud gratuita y educación gratuita para todos, en todos sus niveles, ya, en fin, etcétera, etcétera. Y eso es bastante democrático. Bueno, dicho eso, por ejemplo, tú planteaste una cosa que también quiero tomar, y que es importante para el rol de la universidad y la escuela en general. Yo cuando entré a trabajar a hacer clases en el 76, venía todavía el pueblo chileno con el arrastre de lo que fue el proceso popular, y comenzó con Frei Montalva y culminó con Salvador Allende. Un proceso potente. Y saben ustedes que había una pertenencia, un deseo de estudiar, unas ganas de saber. Los apoderados, muchos de ellos no sabían leer y escribir. Yo sea, en clase de escuela en la población Violeta Parra, en Cerro Navia. Y los chiquillos, los apoderados no sabían leer ni escribir, pero querían que su hijo estudiara. Los chiquillos tenían deseos, soñaban. En el tiempo de la Unidad Popular, chiquillos, que yo la viví, pues soy más viejito que todos ustedes acá, ¿ya? De verdad, la gente andaba con un libro bajo el brazo y leía. Había una editorial como la Quimantú que sacaba gran cantidad de libros, ¿no? Había sueños en la sociedad. Había una pertenencia colectiva. Eso permitía, por cierto, una conducta frente a las clases, frente al profesor, frente a todo distinto. No era esta cosa que nosotros podíamos decir individual, yo diría más bien personificada, porque somos personas, individuos, todos somos individuos. Yo tengo una perrita regalona, es una individuo también, ¿verdad? Pero yo me refiero a que las personas estamos constituidas de una forma de pensar que no cae de cualquier lugar, está determinada por la propia sociedad, por los valores que tiene la sociedad. Esta sociedad que dice yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, y si queda algo para mí también. Y si tengo que pisar por encima tuyo para lograr como sea mi objetivo, lo voy a hacer. Entonces, hay cuestiones que son basales, ¿no? Entonces, la universidad debe estar, a mi entender, a contrapelo de lo que está formada. Está formada para reproducir. Los universitarios, los profesores, los trabajadores, los estudiantes, todos deben trabajar para que sirva al nuevo Chile. Que se ponga al servicio cómo se piensa el nuevo Chile. Con todas las cabezas que tenemos acá, ojo. Yo no planteo ni siquiera en los sueños más increíbles reproducir ni Corea del Norte, ni China, ni Vietnam, ni Albania, nada de eso acá, porque somos Chile. Y nosotros vamos a tener nuestra sociedad avanzada, que yo le llamo socialismo, le podríamos poner otro nombre, pero con un contenido nuestro, propio, ¿no? Desde, con la cabeza, con tu participación, con la tuya, con todas nosotros, porque somos nosotros que tenemos. Inclusive, si no voy a decir más, si yo le hubiera dicho a los coreanos, yo tuve reunión con la más alta dirección de, mire, queremos reproducir los de Corea, me habrían mirado con pena. Y quizás me hubieran mandado a descansar porque me está muy cansado el camarada. Una cosa muy simple, porque las formas obedecen a realidades concretas que son distintas, historias distintas. Ellos todavía tienen firmado apenas una amnistía con Estados Unidos, están en estado de guerra. Tiene el país más bloqueado, su moneda, el won, que es su moneda, no es convertible, es la única moneda no convertible del mundo. Tú te puedes traer un camión de dinero coreano del norte y no lo cambias en ningún lugar del mundo. Entonces, claro que tiene una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra sociedad no va a ser la coreana, ni la cubana, ni la china. El principio de igualdad, de desarrollo, de gozar de todos los bienes que producimos, intelectuales, materiales, etc., en beneficio de toda la comunidad. Eso es lo que queremos alcanzar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué características? ¿Qué color va a tener? ¿Qué colores va a tener? Es una cuestión de nosotros. Es nada. El que quiera copiar y pegar va a fracasar. Y nosotros no podemos fracasar en un Chile nuevo. No podemos copiar y pegar. Sería lo más malo. Entonces la universidad tiene que soñar
y ponerse al servicio del nuevo Chile construido y soñado por todos nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Estamos bien, nos quedan unos 10-15 minutos. ¿Pueden participar? Sí. Vamos a hacer una pregunta más y estamos. Ya, yo muy brevemente, solo por el rol que me convoca también de estar teniendo el privilegio de que la facultad haya podido patrocinar esta iniciativa. A mí una cosa que me preocupa y que creo que es importante el rol de las universidades es generar, usar recién la palabra tensión, la voy a volver a usar, que no evitar que exista hay una paradoja porque echamos de menos un relato común, pero el problema es que el relato común podría transformarse también en pensamiento único. Y eso a mí me asusta. Yo creo que en la universidad tenemos que conversar personas, primero hay que conversar, cosas que juntarse. Yo hablaba recién de que en psicología se plantea que una opción para derribar prejuicios es primero que haya contacto. No funciona por sí solo, tiene que haber contacto deliberado. ¿Qué significa que sea deliberado? Que estemos dispuestos a dialogar, a disentir. A mí creo que no va a ocurrir, pero por ejemplo es poco probable hoy día que alguno de ustedes le disienta al profesor Arteta. Eso no me parece agradable en términos relacionales, en términos como amicales, como dirían ustedes cuando usan siempre esa palabra. Me parece que tiene un afecto, que por qué no decir que es positivo. Pero también podría preocuparnos. O sea, ¿por qué alguno de ustedes no va a levantar la mano y decirle, profesor Arteta, yo creo que se equivoca en esto, yo pienso distinto? No vamos a avanzar si nos seguimos juntando. Primero, lo voy a decir de la manera más simple y menos académica posible para ir al grano. No vamos a avanzar si nos juntamos pocas veces, y menos aún vamos a avanzar si esas pocas veces que nos juntamos solo los que pensamos igual. Por otro lado, tampoco creo que las nuevas generaciones de las universidades van a avanzar si los pocos que adquieren un relato sea el mismo relato que construimos nosotros o que medianamente, de manera confusa, más clara, construimos. O sea, la idea es que la universidad genere la reproducción suficiente para que no sea reproducción lo que ocurre. Así que eso creo que en general eso es lo que en una universidad uno espera aquí. Sí, respeto a la discrepancia. Muy bien. Gracias, Pablo. Bien. Bueno, Sí, a ver, yo creo que el rol de la universidad, para ser súper franco, está ya un poco pensado, lamentablemente no por los sujetos que la viven, que la integran. Tenemos ahí, por ejemplo, cada cartel de la universidad con el logo CNA, que es como una especie de dios que le reza, que te da una credencial, casi como 5 años, 4 años, que son un poquito reproducidos artículos nobiliarios a esas caras de paso. Llegan al ámbito, somos como el duque dentro de la sociedad, o el conde, según un poco la inversión que pone la sociedad, muchas veces. Entonces, desde esos parámetros, la acreditación institucional, toda esa jerga, toda esa nomenclatura ya ha dicho qué quiere de la universidad. ¿Ya? Quiere empleabilidad, quiere certificación. El tema es cómo los sujetos son permeados, los estudiantes sobre todo, pero también los académicos son permeados por esa retórica. Yo creo que ese es el lugar, quizás la función de la universidad hoy día, especialmente de las humanidades, atreverse un poco a poner en problema ese dialecto que se ha integrado a las instituciones, pero asumiendo también que poner en cuestión ese dialecto implica ponerse en cuestión a ti mismo. O sea, yo creo que un gran problema es cómo se ha gestionado el malestar, podríamos decir, de los estudiantes que se encuentran en la institución educativa en general en su plano político. Hemos pasado, yo creo que en pocos años, a tener movimientos estudiantiles a expresiones muy disruptivas de violencia, de desacato, de amenazas de tiroteo, de ese tipo, que, ojo, que no las desatiendo, pero que indican que algo está pasando, que la están pasando mal, y que las instituciones ya no le están dando lugar para manifestar esa molestia, ese dolor. Ese yo creo que es el desafío de las universidades, pero hay que cogerlo desde las bases, desde el estudiantado, desde la posibilidad de hacer de las clases y del día a día una cuestión.
Gracias, Lilian. Voy a hacer una última pregunta, que la voy a mezclar con otra, pero tiene relación principalmente con la cantidad de estudiantes que tenemos hoy de público y papel que tienen las nuevas generaciones y cómo incide esto en la idea del futuro. El futuro en sí mismo es un concepto, de qué manera se relaciona entonces con el papel que tienen las nuevas generaciones, pensando en lo que han dicho anteriormente también. Hay muchas investigaciones recientes que hablan, que contrastan esta baja participación electoral con espacios de resignificación de la política y que justamente son los jóvenes los que la ejercen. Quiero decir con esto que ahí hay un trabajo al debe de parte de las instituciones de reconocer que la politización de la sociedad civil, especialmente los jóvenes, está más viva que nunca. El tema es que no aparece en las encuestas y que no se limita necesariamente al voto. Y por ahí esto a mí me lleva a pensar que es necesaria una redefinición del concepto de espacio público y de ciudadanía. Más allá de que un concepto como una categoría político-jurídica, como solamente una membresía a un cuerpo político donde se ejerce el voto con derechos y deberes, sino que la ciudadanía entendida como una dimensión mucho más sociológica, que es un poco la idea que yo traté de plantear al inicio del conversatorio, como algo más experiencial, como algo que se vive día a día y se practica en la cotidianidad, y que ahí está la base de la recomposición del lazo social, que es lo que trataba de decir al inicio. Y respecto al futuro, voy a decir algo muy breve, también siempre en la misma línea que de recién. Tenemos un problema como sociedad de la incapacidad de poder imaginar el futuro. Por ahí siempre digo la frase esa famosa de Mark Fisher, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, porque no tenemos capacidad para poder construir un relato y porque vivimos en un presentismo, algo muy instantáneo, eso lo podemos ver en las mismas redes sociales, y eso de alguna forma también representa una gran carga para la juventud, que es un grupo social, un actor social que tiene el deber de construir su propia biografía sin ningún referente hacia el pasado. Es una cuestión muy fuerte lo que estamos viviendo hoy. Por primera vez las nuevas generaciones no tienen ninguna referencia hacia el futuro, porque les ha tocado vivir en condiciones simbólicas y materiales muy diferentes a las de las generaciones pasadas. Y yo creo que ahí, un poco mezclando para cerrar todo, creo que la universidad y sobre todo la misma juventud tiene, yo es lo que veo un poco, la necesidad de construir sentido siempre está. Y esa construcción de sentido, yo desde mi perspectiva siempre voy a hablar desde la disciplina que yo cultivo, que les decía, eso tiene que ver justamente con abrir espacios más plurales, abrir espacios que no están necesariamente, que no necesariamente los encontramos en las instituciones formales. Yo he realizado últimamente, hace unos años estoy muy interiorizado con investigaciones sobre la espiritualidad juvenil, y me doy cuenta que eso es un espacio, que es una necesidad, que es un hambre de alguna forma que existe, y yo lo veo en mis investigaciones, como los jóvenes construyen estos panteones sincréticos, estas formas de sentido, estos relatos significativos, como algo que es necesario para vivir, algo como un soporte existencial. Yo creo que por ahí está un poco la clave, considerando el reto que implica también la inteligencia artificial y el cambio tecnológico. Yo me finalizaría con esa frase. Muchas gracias. Muy bien, profesor, esta idea del papel de las nuevas generaciones y el concepto del futuro. En todo cambio, en cualquier país del mundo, los jóvenes juegan un papel fundamental. Son la levadura de los cambios. ¿Ya? Y la levadura no tiene por qué ser de un solo color. Mao Zedong decía que el piano tiene cuerdas y tiene que tocarlas todas. Ahí sale algo que sea armonioso. O si no sale cualquier cosa, al menos una buena música. Por ejemplo, en los países que he podido estar,
he ido siempre a los panteones, o sea, donde están los muertos, los mártires de la revolución. Y todos yo me he fijado que son de edades como la de ustedes, chicos. Porque son los que van con todas las ganas a luchar. Y eso tú lo encuentras en todos los países. ¿Ya? El tema es el siguiente. La juventud no solamente debe ser cuerpo, también tiene que ser un aporte consciente, intelectual. Hay que profundizar. Hay que también entrar en contradicciones, pues. Si indiscutiblemente una sociedad sin contradicciones está muerta. Tiene que haber contradicciones. Y tienen que opinar. Hay que plantear los puntos de vista distintos y buscar aquellas cuestiones que son, como se llama, esenciales, que nos da, pero existe una variedad de puntos de arranque para decir que queremos la liberación y la superación de la sociedad. Sin duda, ¿no? Y ustedes en eso tienen que ser muy críticos. Marx decía que cuando él terminaba de escribir algo, inmediatamente ya lo estaba mirando con ojo crítico. Inmediatamente. La tinta, porque en su tiempo se escribía con tinta, no se había terminado de secar cuando él ya estaba criticando lo que había escrito. Eso. Gracias, Pablo, por favor. Yo quiero pasar. ¿Sí? Me gustaría que me pregunten. Perfecto. ¿Tú bien? Bueno, muy sucintamente, así como al comienzo llamaba la atención, no, somos puro hombres, estas cosas no nos pueden pasar, no hay que meter la pata así. El futuro, tal como lo decía Fabián, de alguna manera desde el discurso más dominante lo ha cancelado. O sea, esto es la única posibilidad de sociedad que tenemos, hay que plegarse a esto y tratar de salvarse de manera individual dentro de este panorama. Pero, chicos, la amenaza ecológica. Ahí. Ahora tenemos agüita que nos queda un poco, pero que hay muertos. ¿Ya? Y así con un montón de otras cosas. Entonces, hay que ponerle cabeza ahí, hay que poner la energía a entender que cada, no sé, uso de la inteligencia artificial tiene un costo bendito de agua que es irrecuperable. Y ese tipo de tecnología se está instalando en ciertos lugares del mundo y no en otros. Hay una discusión geopolítica en torno a la cuestión ecológica, ya que sea antropoceno, capitaloceno, como quieran llamarlo, pero hay que dar atención. Solamente de eso se regala. Gracias por la esperanza, Miguel. Vamos a abrir el público, por favor, que queremos escucharles. Ya, partimos por acá. Escuchando todas las que conversaron, por ejemplo, en el punto que usted planteó sobre que deberíamos decidir entre nosotros y no estar siempre de acuerdo, o sea, en el sentido de poder generar ese debate. Entonces, yo quisiera que tomaran en cuenta el tiempo de etos, la Edad Media, modernidad, postmodernidad, que es la que estamos ahí, donde todos creemos tener la verdad. Por ejemplo, como psicólogo, yo soy estudiante de psicología en otra universidad, y como quisiera saber cómo miran todos ustedes la misión o obligación que tenemos como, por ejemplo, yo futura psicóloga, ustedes como profesores, por ejemplo, cómo miramos nosotros los conflictos que hoy en día están tanto internacionalmente e internacional acá en la sociedad, porque al final, por ejemplo, yo en las carreras que he estado, o sea, en la universidad que he estado, uno mira a los estudiantes de psicología y no tienen esa motivación de verdad de querer ayudar a las personas, lo ven como algo más económico. Y muchas veces escuchar que eso se va solucionando con los años, pero estamos en una época donde ni siquiera se discute sobre las bases de la psicología, porque nosotros estamos para ayudar a las personas, pero el desarrollo de las personas es en sociedad. ¿Cómo ustedes abordan ese punto? Porque al final se crean psicólogos, pero no todos los psicólogos tienen esa necesidad intrínseca de poder ayudar a la población, sino que también fragmentan esa base, donde todos deberíamos por lo menos mirar también hacia el lado, hacia nuestros compañeros, y no solamente enfocarnos en nuestro bienestar, porque el desarrollo, si empezamos a ver, es social y no es individual. Es una reflexión más que una pregunta, ¿no? Sí. No, pero es la opinión de ellos. No.
porque la cuento súper válida, entonces me parece. Muchas gracias. ¿Tu nombre, cuál es? María Paz. Gracias, María Paz. Ahí ya teníamos una pregunta. ¿Sí? Bien, a lo largo del conversatorio tengo la libreta llena de preguntas, pero me voy a ir con una para agilizar. Podría estar hablando aquí el día entero. Pero quería preguntarle a usted, o sea, a usted primero, porque usted nombró en la primera pregunta el tema de la violencia escolar, es un tema que usted aborda y usted investiga en profundidad. Entonces yo quería hacer el paralelismo con lo que tenemos en la sociedad. Por ejemplo, estamos volviendo, bueno, lo sabemos, estamos volviendo a discursos políticos que se llevan viendo con Portales, con Pinochet, y así para atrás infinitamente. Entonces esta vuelta al discurso de orden, esta vuelta al discurso absolutista, medio muy parecido a lo que plantea Hobbes, de brindar nuestro poder a una autoridad fuerte para mantener la seguridad, es algo que ahora lo estamos viendo y quería que ustedes nos brindaran su punto de vista sobre por qué creen ustedes que teniendo una seguridad, una sociedad entre comillas segura como es la chilena, estamos volviendo a caer una y otra vez repetidamente a este discurso de urgencia, de emergencia, como lo tenía Portales, y así para atrás. ¿Alguien que quisiera responderle? Bueno, ya que tomaste el tema de la violencia escolar, yo decía el tema de la autoridad, yo le daría vuelta. O sea, yo creo que hay que, justamente el día de la mañana yo decía, estábamos conversando con colegas, compañeras de trabajo, que no estamos totalmente seguros si cuando el día un profesor o un padre dice me gustaría más autoridad, no estamos, hay que entender qué quiere decir hoy en día. No estamos tan seguros que exactamente esté queriendo decir lo mismo que hubiera dicho Portales o que hubiera dicho alguien en los años 80. Parece fácil interpretarlo así, como que es un regreso, pero pareciera que es distinto. Esa misma persona, ese mismo profesor, ese mismo moderador que dice hace falta más autoridad, también está convencido por otro lado de que hay que dejar de golpear a los niños, por ejemplo. No necesariamente es una reproducción del pasado. Y esa es la invitación, es decir, que desde el lenguaje, desde la humanidad sabemos que una palabra es más que una palabra, es decir, no porque se repita el mismo concepto necesariamente podemos asumir que estamos significándolo de la misma manera. Entonces hay que estar abierto, yo creo eso también, es decir, más allá creo yo de que censurar a una determinada persona que por razones particulares pueda sentir que necesita más orden, por ejemplo, en su sala de clase, o que no quiere que se vea amenazada su seguridad, pudiera haber ahí algún malestar, alguna cosa de la cual podría salir una definición nueva de orden, de autoridad, de ponernos de acuerdo, de convivir. Creo que la meta es esa, o sea, dicho en términos ultra simples, darle vuelta a las cosas, o sea, no necesariamente interpretarlas tan rápidamente como que esto es más que lo mismo. Pero tu preocupación la comprendo bien, porque de hecho eso es algo que aparece, pero en mi caso particular y en mi grupo pequeño que trabajamos estamos motivados para tratar de entender qué están diciendo cuando están diciendo que queremos vuelta a la autoridad. Me estoy refiriendo específicamente al espacio educacional. Esto se conecta más o menos con lo que decía el profesor Ortiz. Yo discrepo profundamente con usted porque yo no me puedo llamar marxista. Yo no soy de izquierda, soy una persona convencida que necesitamos un cambio al progreso. No puedo llamarme marxista, pero agradezco mucho lo que usted, profesor, dice de la superación de la sociedad, siendo del socialismo o siendo otro método. Y bueno, como decía usted, dar la vuelta a estas situaciones que puede ser con cualquier forma a la que podamos lograr el objetivo que estamos buscando, lograr entender y bueno, explicar la situación. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Leonardo. Ya, Leonardo. Ahí ya, tenemos otra pregunta. Sí, Max. Sí. Conectando un poco lo que dijo el doctor Fabián con el doctor Pablo, una pregunta igual para cualquiera del panel. ¿Cómo es la relación de la desconfianza de las instituciones con el sistema educativo y cómo está esta relación
genera a futuro un miedo de pensar distinto o de tener otro color, digamos así. Bien. Desconfianza de educación. Esta desconfianza en las instituciones por medio del sistema educativo, cómo se va formando esta desconfianza a lo largo de como todo este proceso desde que uno entra al colegio, sale, llega al superior y después tiene... Sí, perdón, ahora sí. Es una pregunta compleja, bueno. Hay un colapso de un relato, que es un relato básicamente el relato de la meritocracia, que es como este mito que se ha construido, que el capitalismo construyó, que estamos viviendo hoy día, y hay un fenómeno sociológico que son estos profesionales precarizados que en el fondo pasan gran parte de su tiempo formándose, estudiando, y el mundo laboral no tienen espacio para poder desarrollarse. Y ahí, claro que se genera una crisis de expectativa, que se traduce finalmente en un malestar respecto de que en el fondo lo que se prometió no se condice con el esfuerzo que se dio. Eso a mí me parece que es muy preocupante lo que estamos viviendo ahora, porque de alguna forma hace que el sistema educativo pierda credibilidad y pierda legitimidad como una vía legítima para poder desarrollarse en términos individuales, como la autorrealización, estoy pensando, y eso abre también el flanco para la emergencia de algunos sistemas alternativos que no necesariamente son legales y que ofrecen la misma promesa de bienestar material. Me imagino que todos podemos pensar en esos otros sistemas paralelos que también de alguna forma operan con los mismos principios de solidaridad, son redes, también operan a través de reglas, también te dan un lugar en la sociedad. Si eso es un poco lo que la educación genera, te ubica en este espacio de lo social, te da un lugar, te da una identidad, el trabajo. Yo soy profesor, esa es mi identidad. Pero si colapsa tu trabajo, hay una crisis vital. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Yo le decía como a mi estudiante de ayer, de hecho, como que no se les vaya la vida construyendo una identidad en torno a una profesión, porque es muy frágil, es muy incierto, y si eso falla por temas estructurales, se te va la vida. O sea, yo siempre digo que hay que coexistir en distintos mundos sociales. Hay que cultivar distintos mundos sociales, porque si falla uno, tienes otro, no sé, la familia, amigos, la comunidad, el trabajo. Pero aquí nosotros trabajamos todo el día, trabajo todo el día acá. Y lo que elegiste en algún minuto de tu vida no necesariamente tiene tanto sentido, después puede cambiar. Somos mutables, todo cambia mucho. Sí, por favor, profesor. Mira, yo me recuerdo cuando era chico, yo estuve en la escuela de campo, ¿ah? Ahí en San Vicente de Aguadalajara, en el campo. Entonces teníamos hasta sexto básico, la mayoría, todos los cabros chicos llegaban con jotas, y todos éramos de origen muy popular. Y la verdad, las cosas que lo único que queríamos era asistir a la escuela. Y eso después yo lo vi cuando hice clase en Cerro Navia. Entonces discutíamos y algunos nos planteaban cómo es posible si esto está para ayudar a la población, si está para esto y lo otro. Bueno, es que la sienten ajena. Porque ni siquiera en la alimentación que se le daba a los niños tomaba en cuenta los gustos culturales que tenían los niños al comer. Entonces parte de la comida la botaban en celular, porque no les gustaba el sabor. No era su sabor cultural que tenía. Indiscutiblemente que son todas cosas impuestas. Pero si las instituciones, cualquiera sea, sirven a lo que es central. Y yo en eso no me muevo un milímetro. Ahora, uno no es que con eso acepte y diga a la institución, eso todo es punto. Entonces reproduce y reproduce lo que hay. Tiene que lograr que cambie. Pero todas las instituciones, mientras tanto no cambiemos el sistema, porque fíjate tú, y con esto termino el tiro,
En el tiempo de la Unidad Popular, todo el mundo, todos, con excepción del Partido Nacional, Patria Libertad y un sector de la ADC, un sector apenas, todo el resto hablaba de socialismo, todo. La ADC hablaba de socialismo comunitario, los radicales socialismo laico. La Unidad Popular, con todos sus partidos, los dos MAPO, Partido Socialista, Radical, PC, etc., el AVI, hablaba de socialismo por la vía institucional, la vía democrática. El MIR y el Partido Comunista Revolucionario, donde yo estaba, hablábamos de la vía armada para el socialismo. Diferíamos en la vía, de cómo alcanzar el socialismo. Pero todo el mundo estábamos conscientes que esa sociedad había que superar. Que esta sociedad capitalista había que superar. ¿Me fijan? Y bueno, ¿y por qué creció la Unidad Popular? ¿Por qué creció todo eso? Porque en todos lados se discutió las universidades. Los debates de las universidades eran impresionantes. Eran impresionantes, por eso es que es muy importante esto. No, yo no pido que sean marxistas, compañeros, porque ser marxista tampoco es una cuestión que uno pueda auto-reclamarse. Yo he conocido muchos marxistas que son muy anti-marxistas y algunos que no se dicen marxistas y se acercan bastante al marxismo. Dos preguntas más, por favor. Sí, aquí y allá. Gracias. A modo más de aportación, me gustaría mencionar y hablar respecto a lo que es el rol del estudiante hoy en día y de las instituciones universitarias. Creo que hoy en día, dentro de lo que es la sociedad, se ha tomado muy en cuenta lo que es la neutralidad del individuo, y a raíz de esto se ha provocado que espacios universitarios se hayan transformado más no tanto en conseguir un fin educativo, en un fin de reflexión, como podría ser, por ejemplo, un espacio como este, sino que se ha transformado la universidad y educación superior en general como con la intención de buscar una finalidad de comercialización. Uno ya no entra a la universidad, como ustedes mencionaron, con la idea de querer aprender, de querer discutir, compartir ideas, avanzar uno como individuo para avanzar en la sociedad, sino que se busca con la intención de sacar una carrera, un título, para poder ser de cierta forma alguien en la sociedad y poder tener este aporte y asegurarse uno de manera muy individualista. Entonces creo que es bastante importante que lo tengamos también en consideración a nivel como estudiantes, que deberíamos de seguir con esta idea de buscar transformar la educación ya no solo en un punto que sea comercialización, sino que transformar de nuevo las instituciones universitarias en un espacio que sea para crecimiento personal y a nivel sociedad. Porque yo genuinamente, cuando vine de camino acá, pensé que esto iba a estar lleno y vine con miedo a no poder entrar. Y cuando una vez entré acá, vi espacios y de cierta forma me preocupa que no haya más estudiantes, tanto de esta universidad o como otras, queriendo compartir y queriendo conocer, abrir sus ideas. Gracias. Por favor. Nosotros somos estudiantes del segundo año de trabajo social de la Universidad Central y actualmente estamos viendo una problemática muy grande, que el 26 de mayo se firmó un convenio en puerta cerrada con Andrés Girón, que está vinculado con la minera Dominga. En general, este convenio consiste en promover la capacitación, innovación y transferencia de conocimiento y estudio técnico hacia estudiantes de la universidad. Al final, la finalidad es como poner una imagen de que la minera, o en este caso, si la minera apoya a la comunidad estudiantil, claramente no es. Y nosotros, bueno, como nosotros al final como estudiantes pedimos, bueno, cualquiera de ustedes que nos puedan orientar, porque al final es una problemática que nosotros como estudiantes no podemos dejar pasar, porque al final la universidad, al firmar este convenio a puertas cerradas, está como contradiciéndose moralmente con sí mismo, como con la misma con los estatutos de la universidad. Al final pedimos eso, orientación y pedirles su opinión igual del tema. Mira, solo en honor del tiempo y porque supe esta semana hubo una manifestación en la universidad a partir de esto, el
profesor va a estar a la 1:30 en Plaza Buenos Aires en un conversatorio abierto, ahora, en un ratito, para quienes no pudieron ahora hacer sus preguntas o reflexionar al respecto, sigan por supuesto el camino hacia allá, que está por Benavente, y él va a estar ahí en un rato respondiendo preguntas, orientando, me imagino también siguiendo estas reflexiones. Hacemos una última pregunta y ya, a ver, alguien de por acá que sí. Bueno, siguiendo la misma línea de mi compañero y otros compañeros que preguntaron por el tema de la violencia que se ve actualmente en la sociedad, ¿qué harían ustedes como agentes, tanto formadores como ni siquiera profesores, políticos, ver qué acciones ustedes tomarían para resguardar esta problemática gigante que está pasando actualmente? Sí, por favor. Mira, la violencia, hay que tener cuidado porque se habla y se hace una caricatura normalmente de la violencia. La violencia, el sistema en sí es violento, con todas las exclusiones, con toda lo que es la desigualdad, etc., con lo que se vive a diario y que está en profundización. A esa violencia institucional viene una violencia que ojalá que sea colectiva, pero que desgraciadamente, y tú apuntas a esa violencia individual, porque digamos que como que yo trato de me da la rabia y reviento con eso, ¿no? En forma, a veces incluso con quien no es mi enemigo. Si yo le pego a un profesor, por ejemplo, no es el tema, no vas a resolverlo, ¿cierto? Bueno, eso es una de las cuestiones que tenemos que empezar a profundizar, porque la salida siempre es social. Entonces, una de las preocupaciones fundamentales en este movimiento de transformación que tenemos que hacer y llegar a una nueva sociedad es que todo lo que hagamos sea colectivo. Y con esto te voy a decir, si yo tomo una piedra y reviento un vidrio, es un acto terrorista. Pero si somos millones y reventamos el vidrio, eso no es un acto terrorista. La masividad da un cambio en la calidad. Si yo tiro una bomba molotov en la calle, en forma individual es una cosa. Pero frente a una masacre que haga la policía y el ejército y la gente toma millones de personas, tiran bombas molotov y todo encima, es una respuesta a la violencia institucional. La violencia como tal no es algo que podamos condenar, porque no vamos a condenar la independencia de Chile, por lo menos y la Revolución Francesa, y vamos a condenar todos los cambios que han habido en la humanidad porque han pasado por ahí, porque la sociedad en sí es violenta. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso, profesora. Ha sido un placer tenerlo acá. Como les decía, a la 1:30 va a haber un conversatorio abierto en Plaza Buenos Aires y a las 6 de la tarde va a estar en Casa de la Memoria y los Derechos Humanos, ¿cierto? Así es. No me equivoco. Está ahí en Avenida Francisco Aguirre. Muchas gracias por venir. Gracias.